La efeméride del día. Pues la noticia es que finalmente pagó lo que debía en impuestos, unos 25 millones de dólares, pero no lo hizo en México, sino en los Estados Unidos. Se trata de Ricardo Salinas Pliego, el presidente del grupo Salinas, que administra, entre otros muchos negocios, a la televisora de la Jusco, Televisión Azteca. Ricardo Salinas Pliego pagó 25 millones de dólares el día de ayer para evitar ser arrestado, como lo determinó una juez en aquel país, producto del adeudo que tenía con AT&T. Es una deuda que data de por lo menos hace 5 años, como ha sucedido en México. En México, de acuerdo con cálculos, debe unos 74 mil millones de pesos. Sin embargo, él ha dicho, lo publicó en el periódico El Universal recientemente, que él está dispuesto a pagar los impuestos que debe, pero no esa cantidad, sino los 10 mil millones de pesos, que es un acuerdo extralegal que, según su propia versión, acordó con el expresidente Andrés Manuel López Obrador en una de las exhibiciones más ostensibles del tráfico de influencias de las que se vivió durante muchos años en este país. Los créditos fiscales que tanto daño hicieron a las finanzas públicas y que terminamos por pagar todos. Pensemos en esto, si usted es empresario, emprendedor, si está registrado ante el sistema de administración tributaria como persona moral o como persona física, ¿cuál es la frustración que lo invade cada vez que hay que pagar lo que nos corresponde como tributo a este país que necesita dinero para los servicios públicos, para pagar a la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa Nacional o de la Marina, o la construcción de carreteras? Todo eso es lo que ha venido incumpliendo el señor Salinas Pliego, a quien ya se le conoce como el abonero de la Jusco. Y es la punta de lanza de un nuevo proyecto político de la ultraderecha en este país, porque a medida que pasa el tiempo, se le han venido acabando las cartas para poder competir con cierta solvencia en 2 momentos importantes para el futuro de la República. La elección del 2027, que está a la vuelta de la esquina, aunque parezca lejana, en donde se van a elegir la totalidad del Congreso de la Unión, los 500 diputados, una buena cantidad de congresos locales y también presidencias municipales y algunas gubernaturas. Para ese momento, Ricardo Salinas Pliego, es lo que dicen quienes le han aplaudido en privado y en público, deberá tener ya conformado un proyecto político que compita con el grupo en el poder. Pero el momento clave será en 2030, en donde algunos ven a este señor, que es incapaz de cumplir con sus responsabilidades fiscales, como candidato a la presidencia de México. Es el mismo que ha difundido cualquier cantidad de noticias falsas a través de la televisora que él administra y que heredó de ¿sabe quién? De los Salinas, de Carlos Salinas de Gortari y de Raúl Salinas de Gortari, los hermanos que pertenecieron a una familia a cuya cabeza se encontraba quien pomposamente se le conoció como el Innombrable. Así están las cosas en este país en este momento. Está usted en Destrozando la Noticia. Vamos a comenzar. Cadena IN presenta
Destrozando la noticia con Fernando Maldonado, la revista que recoge, analiza y presenta los fenómenos que sorprenden, impactan e interesan a la sociedad. En la 90.7 en las redes o en demanda. Quédese con Maldonado. Muy buenos días, está usted en Destrozando la Noticia. Muchísimas gracias que nos acompaña. Como todos los días, estamos transmitiendo a través de La Intensa desde la capital del estado de Puebla, en la colonia La Paz. Me da mucho gusto saludarle y anticiparle que vamos a tener un contenido para que todos nos vayamos con una opinión debidamente bien informada. En un momento en el que hay una particular coyuntura política, mire, en unos momentos más, a las 11 de la mañana, va a comenzar, como le hemos dicho a lo largo de las últimas 12 emisiones, la primera audiencia pública para recoger las opiniones de la ciudadanía, de los especialistas y de algunos dirigentes de partidos políticos para conformar la iniciativa que será presentada en enero en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para reformar la ley electoral. Esa es una cosa, pero la otra es que se preveía que estuviera ahí quien hoy por hoy encabeza sin duda la oposición al Grupo del Poder, que es el presidente del Partido Acción Nacional, Mario Riestra. Sin embargo, como se había anticipado en la entrega que todos los días se publica en el sitio parabólica.mx, es probable no llegue finalmente, por una razón elemental. Hoy el periodista, el autor de la columna Serpientes y Escaleras, García Soto, publica que Mario Riestra es el principal difusor de los ataques desde la esfera digital en contra del gobierno del estado a propósito de este sitio que luego fue reconocido por los funcionarios del propio gobierno del estado, que se llamaba Nódica, y que registraba los impactos positivos que los trabajadores de la administración estatal publicaban en favor del gobierno del estado. No sabemos si va a llegar, ya lo veremos en unos minutos más, pero por lo pronto le comparto que hay un personaje que ya se convirtió en una especie de pelo en la sopa, la mosca en el arroz o el pariente incómodo que hay que esconder en el armario de la casa en los domingos de comida familiar. Y se trata de Hernán Bermúdez Requena, que como usted sabe llegó hace 3 días procedente del país de Paraguay, en donde pretendía esconderse después de que la Interpol emitió una ficha roja de captura por su responsabilidad al frente de un grupo criminal en el estado de Tabasco que se le conoce como La Barredora. Ese personaje hoy ha descompuesto el escenario no solamente en el interior del Movimiento de Regeneración Nacional, sino que le ha dado parque a la oposición para continuar en la construcción de esta narrativa en el sentido de que hay un cártel que está dispensado, alentado o impulsado desde el corazón mismo del partido en el poder. Ayer en el Senado de la República, Alejandro Moreno Cárdenas, este personaje de quien conocemos una cantidad incuantificable de audios grotescos, groseros, peyorativos, cuando se refiere a los columnistas y los periodistas en este país, cuando habla de la oposición, particularmente del Partido Acción Nacional, o cuando habla de otros personajes de manera denigratoria, acusó la existencia de un cártel de Macuspana. Vamos a compartirles un fragmento de lo que dijo Alejandro Moreno Cárdenas, a quien se le conoce como Alito, el líder del PRI. Fíjense, aquí está el cártel de Macuspana, hay que decirlo, es el cártel de Macuspana de López Obrador, el gran encubridor de criminales y terroristas. Fíjense ustedes, gobernadores, su jefe de oficina, su secretario de Marina, su operador y hermano personal, el narco senador Adán Augusto López Hernández, el fraude de Sedalmex, el Andy, que es un corrupto, Carmona, toda la familia, toda la parentela que está aquí metida. Entonces, esto no es algo aislado, esto es una operación sistemática desde el Estado mexicano, iniciando en el 2018 para desmantelar la seguridad del Estado mexicano, capturar el poder judicial y luego generar la mayor impunidad en este país. Regresamos en un momento más, destrozando la noticia con Maldonado.
Está usted en Destrozando la Noticia con Maldonado. Los números en cabina son 22 12 64 20 31. WhatsApp 22 25 81 97 76. Regresamos a la cabina de Destrozando la Noticia. Le comentaba acerca de este abonero del Ajusco que se ha resistido a pagar lo que le debe al gobierno de la República y que sin embargo en los Estados Unidos sí pagó los 25 millones de dólares, pues, sabiendo que allá sí le iban a echar el guante. Y es quien ha participado en la construcción de esta narrativa en el sentido de que ni López Obrador, ni la familia del expresidente y algunos liderazgos más son incapaces de llegar allá a los Estados Unidos porque allá sí los van a detener, pues a quien iban a meter a la cárcel era él. Bueno, hace unos minutos acaba de publicar en su cuenta de X, en la cuenta de Twitter, que hay... muestra un sobrevuelo en la capital de la República, porque usted sabe que él se mueve por helicóptero, no lo hace como cualquier terrestre como usted y como yo, por el dificultoso tráfico de la capital del país. Dice, bueno, los buenos ya empezamos a unirnos y eso tiene aterrados a los malos. ¿A poco no se les nota? Dice este hombre que se ha convertido en un impresentable de la sociedad mexicana. Bueno, le decía yo, Alejandro Moreno Cárdenas, que ve la paja ajena sin ver la viga en el propio, dijo ayer que existía este cártel de Macuspana y menciona ahí a todos, incluyendo a Andrés Manuel López Obrador, y habla de impunidad. Pues ahora sí que qué horas trae, porque él, vaya que la ha librado desde que fue... Él era el abrepuertas en el Senado de la República cuando Manlio Fabio Beltrones lideraba la Cámara Alta. Verdaderamente era una conducta de cadenero de antro barato. Bueno, este señor, que ahora es dirigente del PRI, tuvo repercusiones en los estados del país. Y lastimosamente, Delfina Pozos, que forma parte de la cúpula dirigente de lo que queda de este partido político, ayer se difundió, se subió al tren de Alito Moreno para difundir fake news. Y compartió lo que su líder, sensei o guía moral, como él quiera llamar, dijo acerca de la improbable existencia del cártel de Macuspana. Verdaderamente uno tendría que detenerse a reflexionar. ¿Es la oposición la que merecemos en este país en momentos tan delicados y tan complejos por el que atraviesan todos los mexicanos? Un poquito de seriedad y de decencia no estorba a nadie. Y al contrario, uno tendría que aplaudirlo. Sin embargo, parece que estamos a años luz de ver un poco de decencia, que veamos a alguien que atienda ese tipo de reclamos. Bueno, fíjese que hoy nos acompaña en esta cabina José Luis Carranza. Él fue hasta hace muy poco tiempo parte de la militancia y de los cuadros dirigentes del Partido Revolucionario Institucional. José Luis, bienvenido, muy buenos días. Querido Fer, muchas gracias por el espacio y de verdad agradecido. Al contrario, fíjate que hacíamos un recuento hace 2 semanas, si no me falla la memoria, estuvo en este mismo lugar en el que tú estás, el senador de la República, Néstor Camarillo, que decidió abandonar también las filas del PRI para adherirse al Movimiento Ciudadano. Ayer estuvo Emanuel Melchor y ahora tú. Eso habla de una condición precaria en el Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué es lo que te lleva a tomar la decisión de abandonar esta militancia? Pues mi Fer, primero que nada, pues saludar a tu auditorio, decirte que la decisión que tomamos fue una decisión que nos permitió ver otras posibilidades alternativas. Como decimos, Movimiento Ciudadano está hoy a hoy construyendo, acercando a más ciudadanos a estas filas. Y también veíamos de manera muy autocrítica y sin hablar mal, porque tampoco es correcto hablar mal de donde estuvimos, la casa donde estuvimos muchos años, en mi caso cerca de 20 años desde que cumplí la mayoría de edad. Vemos cómo pues dejó de abrazar estas causas que realmente en los años 90, 2000 tuvo gran fuerza y que hacía que la gente se sintiera identificada con este instituto político. Por ello, pues también tomé esa decisión de ver hacia adelante, evolucionar, ver cómo construir para las necesidades de las y los sanandreseños, en mi caso en particular, que yo soy regidora en ese municipio, y que no tiene que ver nada más con un tema de una bandera, sino también de una causa ciudadana. Mi comisión, por ejemplo, la que presido es la de participación ciudadana. Entonces esta comisión me ha permitido acercarme a colectivos, a organizaciones de la sociedad civil, a los mismos presidentes de fraccionamientos, de mesas directivas,
Y ello pues también no tiene que ver con un color partidista, sino con una causa, ¿no? Atender sus necesidades, sus problemáticas, y vamos a seguir en esa dinámica. Antes de continuar con esta conversación con José Luis Carranza, que como ya lo escuchó, decidió abandonar la militancia dentro del PRI, hay una promo en este programa, hay un acceso doble para el Tour de Cine francés. Es digital, solamente tiene que marcar o mandar un WhatsApp al 22 12 64 20 31. Insisto, hay un pase doble para el Tour de Cine francés. Hay piezas de verdad de colección en este Tour de Cine francés en el 22 12 64 20 31. Bueno, dicho lo cual, José Luis, la 20 años como militante del PRI, pues es como procesar un momento de duelo. No es fácil cambiar de pronto de una camiseta a otra. ¿Cómo has vivido este trance? Pues mira, como te decía, fue una reflexión, una decisión que tomé muy, muy pensada, no fue al vapor. Evidentemente lo que uno vive en una institución pues te forma, te enseña, te hace amigos, te hace conocer personas de distintos estados, municipios, y pues sí. Es abandonar la casa en la que creciste políticamente. Exacto, es salir del lugar donde pues uno inicia su carrera política pensando cuando es joven que pues ahí va a terminar o va a concluir cuando uno concluya su carrera. Pero, insisto, el tema de ya no encontrar esas causas que eran lo que a uno lo hacían, lo motivaban a estar en ese instituto, pues también es de valientes tomar decisiones. Esta decisión no fue fácil. Evidentemente, ¿Sales de un área de confort? Sí, porque llegas a un lugar donde conoces a pocas personas. Evidentemente, algunos ya coincidimos en algún momento de nuestra vida política, pero llegas nuevo. O sea, es como cuando llegas a clases a una escuela nueva y pues estás conociendo a tus compañeritos, ¿no? Pero digo, es parte también de adaptarse. En la política, el que no se adapta, pues tiende a no transitar. Pues usted es una persona muy joven. Sin embargo, haber crecido políticamente en un partido en el que las estructuras eran tan formales y tan rígidas como en su momento lo llegó a ser el PRI, cosa que algunos añoran, llegas a una fuerza emergente en el que la política se hace casi de manera disruptiva. Sí. ¿Estás preparado para ese nuevo paradigma? Sí, es distinto. La verdad es que lo veo para bien, porque también esa forma que así nos instruyó el partido es ya en estos tiempos ya es muy acartonada, ¿no? Y digo, no está mal la forma, cuidar los tiempos como lo hacen ¿cómo le llaman? La encantadora institucionalidad. Exactamente, la institucionalidad partidista. Pero bueno, hay que adaptarse. O sea, a ver, la ciudadanía tampoco quiere ver eso ya. O sea, ese político aquí, fanfarrón, que anda aquí detrás de un escritorio y que no se acerca nunca a las necesidades ciudadanas, pues eso ya también lo tiene ahí, ¿no? Así en el cajón. La camionetota. Los guaruras y los guarros. ¿Tres guaruras? No. Yo ando en un carrito modesto. La verdad es que no, nunca he sido de esa idea. Porque, bueno, además, quiero decirte, mi Fer, yo tengo espacio en la carrera partidista, pero en administración pública o con cargos. Este es mi segundo cargo. Realmente el primero fue un interinato que estuvo 3-4 meses alrededor, y como regidor en la capital. Y entonces, pues yo he sido una persona de bien, no me he metido en broncas con nadie. Evidentemente hay diferencias que hacen en el calor de los debates, pero más allá de otro tema, no. Entonces no necesito un guarura, no necesito chofer, no necesito una blindada, ¿no? La verdad es que eso, quienes predican con la austeridad y demuestran lo contrario, pues también ahí la gente lo nota, ¿no? Lo señala, y pues es el juicio más fuerte el que hace la ciudadanía. Oye, ¿y cómo te definirías tú como una persona que hizo política en el PRI, en el ala revolucionaria o el ala neoliberal? Pues más que nada revolucionaria. Te voy a decir por qué. A mí me tocó en algún momento encabezar los esfuerzos de la Escuela Municipal de Cuadros. Fue la primera que se hizo en mucho tiempo. Yo fui director de esa institución, y lo que hice fue invitar a jóvenes de distintas universidades para que aprendieran a hacer política, como antes se hacía en el partido, ¿no? ¿Qué se hacía? Pues enseñarles la administración pública, el tema de los poderes, cómo funciona el poder legislativo. O sea, nosotros sí nos dedicábamos a abrazar a los jóvenes para invitarlos a sumarse a la política, no la política de los pendones, de los flyers, que también lo hice yo en su momento, cuando era chavo, pues así nos tocaba, ¿no? Por eso decían que hacíamos política de altura, ¿no? Porque andábamos ahí subiendo los pendones en los postes cuando se podía. Pero de ahí, pues empezamos a transitar a un tema de hacer política, pues en nuestra trinchera, ¿no? Juvenil en su momento, y hoy ya en otra característica. Pero sí, siempre nuestro espíritu fue combativo. También me estudié en una universidad pública, en la UAP, entonces ahí también te forjan de una manera
en la que la crítica constructiva es la que hace e impera en tu razonamiento, en tu acción, en tu actuar, ¿no? O sea, pensar lo que define a las personas. Exactamente. Cuando tú eres crítico, pues tienes la posibilidad de ver lo que está bien y lo que está mal, no nada más señalar lo bueno o lo malo. Entonces, cuando tú pierdes esa autocrítica, ese valor de señalar lo que no está correcto o lo que tú percibes que no es correcto, pues entonces ya no tienes nada que hacer en un lugar, ¿no? Y eso ha pasado también y todo este lamentablemente aprendizaje, todo el bagaje que cargas en una militancia que tuviste hasta hace apenas unos días, sí. ¿Sirve de algo en el movimiento ciudadano? Claro. Mira, ¿Aporta? Sí, desde luego. Todo lo que uno aprende y transita en su vida sirve para algo. O sea, evidentemente, te digo, fui forjando amistades a lo largo de estos 20 años que inicié desde muy chavo. Y pues esas amistades hoy siguen, ¿no? No es un tema de partidos, la amistad, afortunadamente. Hay algunos casos en los que los compañeros, pues sí, como que se desencantan, ¿no?, de esta decisión. Por eso te decía que tomar estas decisiones no son sencillas, ni tampoco son a la y se va. O sea, son decisiones pensadas, decisiones de valientes, porque salir de tu casa para ir a otra casa es complejo, ¿no? Pero es parte de... ¿Qué es lo que especialmente vas a hacer en el movimiento ciudadano, en la estructura partidaria? Pues nosotros estamos llegando para sumar. Aquí hay una coordinadora estatal, que es la diputada Fede Azuriano. Como lo dijo el senador Néstor, nosotros no venimos a desplazar a nadie, no venimos a quítate tú porque ya llegué yo, no, de ninguna manera. Eso sería, además de muy, perdón la expresión, un poco salvaje, además de ser poco elegante. Poco elegante, nada que ver con la política que queremos hacer, que es diferente, que sí es disruptiva, pero que también entiende tiempos y circunstancias. Nosotros nos venimos a sumar, venimos a hacer equipo. Hicimos hace unos 20 días, el 12 de septiembre específicamente, un evento con el senador Néstor, en el que vino el coordinador de los senadores naranjas, Clemente Castañeda, vino el senador Barreda. Y lo que nosotros ahí comentamos en ese evento fue que nos sumamos. Nosotros venimos de esa escuela de sumar, de construir. Nunca estar en contra de todo, de favor de nada, sino que hay que hacer cosas que le sirvan a los ciudadanos. Y eso vamos a hacer. Vamos a donde nos permita estar la dirigencia estatal, la coordinación estatal, ahí vamos a estar trabajando. En mi caso, desde San Andrés, pues yo estoy ahí trabajando. Tú has sido muy cuidadoso en la manera de cómo te expresas, pero te preguntaría, ¿cómo ves en el espejo retrovisor la dirigencia que quedó en tu ex partido político, en el PRI? Pues de entrada, creo que están sufriendo un reacomodo por la llegada de un dirigente que es de otra entidad federativa, que además tiene amplia experiencia, ha tenido cargos legislativos, de reconocerse. Pero las particularidades de nuestro estado y de del partido en la entidad son complejas, no son que se puedan analizar de un momento a otro. Entonces yo creo que esa curva de aprendizaje ha hecho que pues estén como valorando qué decisiones tomar. Bueno, hemos escuchado las declaraciones de la secretaria general, diputada, a quien tiene todo mi respeto, en el sentido de que pues, solamente nos fuimos los familiares y amigos del senador, y la verdad es que eso no es cierto. O sea, en esa rueda de prensa que dimos el 12 de septiembre había más de 300 liderazgos de diferentes partes del estado. Entonces yo creo que esa curva de aprendizaje, insisto, está cobrando factura, ¿no? El hecho de que no estén tan involucrados en las decisiones que antes se tomaban o que no conocían el territorio en algunos casos, algunos liderazgos regionales, pues hace que pues no sepan qué hacer. Yo lo percibo de manera muy respetuosa, insisto, pero sí la curva está afectando lo que queda en esta dirigencia, que no sabemos cómo vaya a concluir. José Luis, apreciamos que hayas aceptado la invitación a platicar esta mañana, particularmente tan atareada allá en el municipio de San Andrés. Viene de haber participado en la inauguración de Ser Mujer, un foro que busca empoderar a las mujeres allá, en donde la presidenta municipal, Lupita Cuautle, ha logrado conjuntar varias voces plurales desde distintas trincheras para trabajar en la causa de las mujeres. Le iremos dando información acerca de esta jornada que además corre en paralelo a la realización de la audiencia pública, como ya hemos dicho, de la reforma electoral que se va a celebrar unos minutos más ahí en el Museo Internacional del Barroco. En medio de todo eso, el regidor de San Andrés Cholula, expriista, ahora emesista, llegó a la cabina de Destrozando la Noticia. José Luis, de verdad, muchísimas gracias. Gracias, mi querido Fer. A ti, al contrario, gracias por tu espacio y espero que tengamos más oportunidades de platicar de Esta es la casa de todos ustedes. ¿En dónde te siguen? ¿En dónde te encuentran? En mi cuenta de Twitter, X, @JLuisCarranzaM, y en Facebook estoy como José Luis Carranza Magallanes. Ahí estoy a la orden. Y también en San Andrés, ahí estamos en el ayuntamiento.
¿Tú sí atiendes de puertas abiertas? Sí, ahí tenemos comisiones de participación ciudadana. Sería algo muy raro que no recibiéramos a nadie, ¿no? Ahí estamos a la orden, mi querido Fer. Acaba usted de escuchar a José Luis Carranza. Muchísimas gracias. Llegamos a la parte final de Destrozando la Noticia. Se fue como trago de agua. Muchísimas gracias que nos acompañó en esta mitad de semana. Mañana vamos a tener más información, más opinión, más análisis. Ojalá corra la voz porque se va a quedar se va a poner bueno como todos los días. Que tenga una espléndida mañana. Por hoy, Destrozando la Noticia tuvo para usted lo más destacado del día. En Cadena IN, lo esperamos en la próxima emisión. Se va a poner bueno.